Hermanos y hermanas, feliz día martes de la cuarta semana de Pascua. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios y como siempre les pido que pongan atención, abran su corazón, su entendimiento para escuchar el mensaje de Dios. El Señor nos habla cada día, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros despertamos, en que nosotros nos ponemos de pie. Es un alivio el saber que estamos vivos, que tenemos un día más por gracia del Señor. Tenemos que dar gracias al Señor cada día por esa vida que nos da y porque aún todos los que tenemos nuestra familia, ¿verdad? Darle gracias por nuestra familia, darle gracias por el hogar que tenemos, darle gracias por el empleo, gracias por todas las cosas que gracias al Señor nosotros tenemos. Hay que ser agradecidos con Él y hoy día, mis hermanos, les invito a que abran su corazón, su entendimiento para escuchar el mensaje de Dios. Que nunca, ¿verdad?, nosotros dejemos de escuchar de la palabra de Dios, pero especialmente que tengamos el hábito de leer las Sagradas Escrituras cada día, aunque sea un capítulo. No dejemos de leerla porque, como les digo, el Señor nos habla a través de las Escrituras, pero si nunca la leemos, pues ¿cómo vamos a saber qué el Señor quiere de nosotros, verdad? Porque a veces buscamos respuestas o le pedimos al Señor algún favor y a veces cuando estamos leyendo la Biblia el Señor nos habla a través de esa lectura que acabamos de leer y entonces ahí también el Señor nos habla y nosotros por eso le tenemos que poner atención en qué es lo que el Señor pide por cada uno de nosotros, que realmente nos entreguemos al Señor. Que no dejemos, ¿verdad?, de buscar del Señor en cada instante de la vida. En este momento voy a leerles la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración, porque las lecturas de hoy, mis hermanos, nos anuncian cómo el pueblo de Israel siempre persiguió a los apóstoles, siempre fueron perseguidos. Ellos tuvieron que dispersarse por muchos otros pueblos, pero gracias a ello, gracias a esa dispersión que ellos tuvieron que hacer por miedo a que les encarcelaran y los mataran, ¿verdad? Hoy en la actualidad nosotros tenemos acceso a ese mensaje. Así es que les pido pues, mis hermanos, que si tienen su Biblia con ustedes, la saquen. Vamos a leer todos juntos de la palabra de Dios. Y la primera lectura que vamos a leer hoy día la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Como les digo, mis hermanos, los apóstoles, discípulos del Señor, todos aquellos que habían acogido la fe de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a dispersarse después de que vieron la muerte de Esteban. Porque pues lo primero que se imaginaron ellos fue, ¿verdad?, que también, pues al ser capturados por aquellos judíos que tenían coraje con ellos, por eso es que ellos comenzaron a dispersarse a los diferentes pueblos. Como dice aquí, se dispersaron para Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solamente predicaban el evangelio a los judíos que allá existían, que allá vivían en esos pueblos. Después, la comunidad de aquellos pueblos, yo me imagino que comenzaron a escuchar la gracia de estos hombres que estaban predicando a nuestro Señor Jesucristo. Les llamó la atención y entonces también ellos acogieron la fe. Muchos de aquellos pueblos, ¿verdad?, que también se acercaron para escuchar del mensaje que nuestro Señor traía para cada uno de ellos. Como les digo, mis hermanos y hermanas, era muy necesario que esto sucediera. Nuestro Señor, de una manera o de otra, fue acomodando todas las cosas. Esta persecución fue necesaria a la vez para que ellos entendieran que tenían que dispersarse para llevar el mensaje a otras partes, que no solamente se quedara allí en Jerusalén, en los pueblos cercanos a Jerusalén, sino también a los pueblos más lejanos conocemos hoy en la actualidad. El mundo entero conoce de Jesucristo nuestro Señor, pero no todos acogen el mensaje, no todos han escuchado con atención y no todos viven como nosotros vivimos, amando al Señor, ¿verdad? Hay otras personas que, como viven en sus naciones, creen todavía en otros dioses, creen todavía en otras cosas, ¿verdad? Y es necesario, mis hermanos, que a esos pueblos también se les anuncie, y nosotros a la vez, a través de esta radio o a través de otras muchas radios que escuchamos a través de YouTube, las personas se han acercado al Señor, del país o de la nación que fueren. El Señor también les ha acercado a través de los mensajes que nosotros les llevamos a través de estas radios. Como les digo, era necesario que la gente se dispersara, era necesario que el Señor, ¿verdad?, los inundara con su amor. Y todavía hoy en la actualidad, hermanos y hermanas, nuestro Señor inunda a muchas personas con su amor. Muchas personas que todavía lo acogen con todo su amor. Ojalá y nosotros, ¿verdad?, que le conocemos ya, no nos dispersemos ni nos alejemos de lo que ya conocemos. Estas personas, cuando se dieron cuenta que Esteban había sido asesinado, ellos vieron que los judíos tenían esa ansia de tomarlos presos y comenzaron a mandar, por decirlo así, a soldados de ellos mismos para atraparlos y llevarlos a la cárcel. Pero esto no sucedió, mis hermanos. Muchos sí se quedaron allí en Jerusalén, y no porque se hayan quedado en Jerusalén dejaron de anunciar el mensaje. Los que se quedaron allí, ellos continuaron. A pesar de todas esas persecuciones, no tuvieron miedo. No tuvieron miedo de anunciar a nuestro Señor Jesús, la buena nueva que Él nos había traído y que para nosotros hoy día es la mejor buena nueva que podemos recibir. Ojalá nos mantengamos con firmeza para que el día que el Señor nos llame a cuentas, estemos ya preparados. ¿Se imaginan San Esteban, que él fue apedreado, aterrado de piedras, muerto? Él vio la gloria de Dios, él vio su presencia, él lo presenció antes de morir. Y por eso, cuando estos lo apedrearon, hagan de cuenta que él murió aquí, que cerró una puerta aquí, pero a la vez abrió una allá con el Señor. Porque si él lo vio, ya desde ese momento en que estaba siendo golpeado, en que lo habían apedreado, en realidad, mis hermanos, él no tuvo miedo ya al final, a pesar de todos los golpes que le dieron, de todo lo que él tuvo que sufrir.
fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, si nosotros nos mantenemos con firmeza a pesar de los golpes que recibimos en la vida, no debemos, mis hermanos, echarnos para atrás. Hay muchos golpes que recibimos en la vida también, no igual que estos hombres. Tal vez nos hace falta mucho sufrimiento para parecernos a ellos, pero la realidad tal vez ni siquiera soportaríamos el sufrimiento que Dios nos enviara. Por eso es que nosotros, mis hermanos, si no nos mantenemos en oración, en ayuno y tantas otras cosas que se necesitan para poder resistir al demonio, pues no vamos a poder llegar ante la presencia de Dios. Dice más adelante: cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre, y a eso estamos llamados todos, a ganar para el Señor muchedumbres enteras, muchedumbres muy numerosas para el Señor, así como lo hizo Bernabé, pidiéndoles a todos aquellos que habían acogido la fe a que permanecieran fieles al Señor. Y eso mismo es para nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad? Hagan de cuenta que Bernabé nos está hablando a nosotros, que permanezcamos fieles al Señor, que no nos alejemos de Él, porque muchos, como les digo, comienzan a sentir las persecuciones y se alejan. Las persecuciones de enfermedad, de tantas cosas que les suceden en sus vidas, especialmente muchos que perdieron sus empleos, ya piensan que fue el Señor quien se los quitó. Muchos que su familia se aleja de ellos, tal vez sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Se alejan del padre o de la madre, por decirlo así, y ya por ese problema se alejan del Señor. Si el Señor está cerca de nosotros, nos puede faltar nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, quien sea que nos falte, pero si no nos falta el Señor, no nos falta nada. Tenemos que tener esa fe, esa convicción de que todo lo tenemos con el Señor, porque Él, mis hermanos, hasta el día de hoy no nos ha tenido faltos de nada. Todo lo tenemos gracias a Él. Y aquel que dice, a pesar de su pobreza, que no tiene nada, tiene la vida. Mientras tenga vida, mientras esté firme todavía con fuerzas, no tiene por qué andar diciendo que no tiene nada, porque el Señor todavía nos da la oportunidad de poder hacer tantas cosas para favor de los demás. Así es que no andemos diciendo que el Señor no nos da, porque el Señor nos presta tanto, mis hermanos, nos da tanto en la vida, que si nosotros no lo sabemos agradecer, pues somos de ti unos ingratos. Pero no hay nada que al Señor le pidamos y que Él diga no lo mereces. Claro que vamos a pedirle solamente lo que merecemos, porque si pedimos cosas grandes, cosas que no necesitamos en la vida, pues no se nos van a dar. Dice aquí que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Es solamente porque él sabía hablar? ¿Porque estaba estudiado? ¿O por qué? Era obviamente, mis hermanos y hermanas, porque como todos se mantenía en oración, se mantenía firme en el Señor. Y por eso él exhortó a todos aquellos hombres y mujeres que habían acogido la fe a que se mantuvieran igual, firmes, con firmeza, que no desaparecieran en los momentos de problemas y de dificultades. Tenemos que tener firmeza en el Señor, en saber que con Él estamos tranquilos. Tenemos esa tranquilidad en el Señor. Dice más adelante, dice: entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante
todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Cuando especialmente los cristianos, ¿verdad? Esta religión de los hermanos separados, que dicen que ellos son los meros porque aquí en Antioquía les dieron a ellos el nombre de cristianos. Muchos lo dicen así, muchos que son de esa religión. Pero en realidad, mis hermanos, muchos no saben que esto se refiere a la Iglesia Universal, que Jesús, siendo Él Jesucristo, y por eso es que a ellos los llamaban cristianos, porque hablaban de la palabra de Jesucristo, de lo que Él les había enseñado. Y entonces todos los discípulos que andaban por allá en esta ciudad, por eso es que recibieron ese nombre, porque era como enseñaban el nombre de Jesucristo, cristianos. Así, mis hermanos, es como este Bernabé fue por primera vez a traer a Saulo, para que este Saulo le ayudara, para que este Saulo, que era después Pablo, que este mismo Saulo, que como les decía, mis hermanos, él aprobó la muerte de Esteban. Este fue uno de los que aprobaba esa muerte. Y después pidió cartas a los ancianos y sacerdotes para poder ir a los pueblos cercanos y traer a todos aquellos que andaban predicando a nuestro Señor Jesucristo y llevarlos presos. Este Saulo, que como todavía no conocía a Jesús, andaba haciendo todas esas cosas. Pero luego que ya lo conoce, luego que ya se entera de que esta es la verdadera religión, entonces todo lo demás después lo considera basura. Porque Saulo se dio cuenta de que él estaba haciendo las cosas mal. Y ya después, ¿verdad?, de que él, siendo un perseguidor, se vuelve perseguido por sus propios hermanos, por todos aquellos que andaban en busca de Saulo para darle muerte también. ¿Por qué, hermanos? Porque ya lo habían conocido, ya sabían que él anunciaba a Dios Padre, anunciaba la religión del Antiguo Testamento y todo eso que los nuevos cristianos anunciaban a Jesús, pues él tampoco lo creía. Él tampoco aprobaba esto para todos aquellos judíos que habían acogido esa fe. No estaba de acuerdo. Sin embargo, cuando el Señor se le presenta y le abre los ojos, entonces se da cuenta que no hay otro camino a seguir más de que el de Jesús. Ojalá y nosotros, mis hermanos, también pensemos y sigamos el camino del Señor del mismo modo que lo siguió este Saulo, un apóstol que hizo las cosas del Señor tal y como el Señor se las pidió. Continuemos pues, hermanos y hermanas, llevando a cabo el mensaje del Señor sin cansarnos, ¿verdad? Tal vez muchas veces andamos tan cansados que sentimos el deseo de mejor quedarnos a gusto, tranquilitos en nuestras camas, en nuestros sofaces, ¿verdad?, sin que ninguna cosa nos llame la atención. Pero la realidad, cuando nosotros dejamos de predicar, cuando dejamos de anunciar el mensaje del Señor, nuestro corazón lo sentimos apachurrado, porque sabemos que el mensaje se tiene que dispersar, así como lo dispersaron los discípulos, ¿verdad?, en aquel entonces. También nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ojalá y que usted que me está escuchando en este momento también se atreva a hacerlo. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente.
Jesús les respondió: ya se lo he dicho, ¿y no me creen? Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello evangelio también. Como les digo, hoy se habla de la persecución, se habla de cómo nadie se echó atrás, menos Jesús, ¿verdad? A pesar de que había sido rodeado por estos judíos para preguntarle si él era el Mesías. Es que ellos escuchaban, sabían que Jesús hacía prodigios, milagros, claramente ante las personas. Él no se escondía para llevar a cabo un milagro. No andaba con habladurías para que el milagro se llevara a cabo. En un instante los levantaba, en un instante les daba la vista, si estaban ciegos. Todo el Señor se los dio a estas personas. Y por eso es que los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, los ancianos y todos estos que estaban encargados del templo, no estaban de acuerdo ni lo aceptaban, porque muchas de las curaciones que él hacía las hacía en día sábado, un día que era entregado al Señor, dedicado al Señor. Entonces no estaban de acuerdo con esto y por eso lo perseguían y lo querían llevar a la cárcel, pero no fue sino hasta el momento en que Dios Padre así lo quiso. Mientras Dios Padre no quisiera que Jesús fuera arrestado y tomado para llevarlo a la cruz, todavía no era su tiempo. Él todavía tenía que anunciar muchas cosas para aquellos que estaban todavía ciegos, que aunque miraran, hagan de cuenta que estaban ciegos, porque los judíos fueron los más duros para creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos todavía en la actualidad están esperando a su rey, todavía siguen esperando al Mesías, sin darse cuenta de que el Mesías ya llegó hace más de 2000 años. Y entonces, hermanos y hermanas, Jesús nuestro Señor no les tuvo miedo alguno. Siempre que le hacían preguntas, Él les contestaba con sensatez. Era sensato en su mensaje, en su palabra. Él les dice: pero si ustedes ya lo han visto mis hazañas que he llevado a cabo ante ustedes y no creen, ¿de qué otra manera yo les puedo decir que soy quien soy? Porque Él les dice: yo y el Padre somos el mismo. Él hace las cosas, ¿verdad? Y Él me las ha enseñado y yo también las llevo a cabo y se las enseño a ustedes para que las crean. Si no las creen, allá ustedes. Y eso sucedía, mis hermanos, porque eran los más incrédulos. Y todo el tiempo lo fueron. Si cuando fueron sacados de Egipto, vieron todas las hazañas de Dios Padre, vieron cómo hizo sufrir al faraón con hazañas grandísimas, y todavía no creyeron. Los sacó, los llevó por el desierto, les dio de comer maná, los protegió todo el tiempo Dios. Nunca se les gastó su ropa, nunca se les gastó su calzado, y todavía no creyeron. Y por eso les digo, eran unos de los más incrédulos. Aunque Dios estaba con ellos, con ese pueblo, eran los más cerrados, los más tapados. Y todo el tiempo lo fueron, y hasta la fecha todavía siguen igual, cerrados. Allá en Jerusalén, en la Tierra Santa, a los cristianos son a los que menos pueden ver. Es más, se ve pues como un soldado judío toma un Jesucristo, un monumento, le comienza a dar con un martillo, cortándole la cabeza. ¿Ustedes creen que esto es de Dios? Mis hermanos, todo esto
Lo vemos hoy en la actualidad. Y todo esto lo vemos para que nos demos cuenta del coraje de estas personas hacia Jesús, todavía hoy en la actualidad, ¿verdad? Todavía ellos creen que el Mesías no ha llegado para ellos. Pero Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Un día menos pensado y ojalá y no tenga tanto coraje con los pueblos y todavía nos mantenga con firmeza y acabe con todo este odio que existe de las personas hacia los demás, que todavía muchos sienten odio por nuestro Señor Jesucristo, sienten odio por los santos, por nuestra Madre Santa. Muchas personas, mis hermanos, que no están contentos, pero sabemos bien por cuál camino ellos van y cuál es su razón de sentir tanto coraje en contra de los católicos, en contra de los que creemos en Jesucristo, en contra de que lo creemos como nuestro Dios, y en realidad lo es. Aquellos que no crean que Jesús nuestro Señor es Dios, pues están bien errados. Por eso, estas bellas lecturas que leemos nos sirven a nosotros y ojalá abramos la mente, el corazón al mensaje del Señor. Porque así como Él nos habla a través de estas lecturas, a ellos les hablaba frente a frente. Él no tenía nudos en su lengua para hablarles y decirles la verdad. Aunque a ellos no les gustaba la verdad, se enojaban cuando Jesús les hablaba con la verdad. Les decía que eran unos insensatos. Les decía una palabra muy fea para nosotros hoy en la actualidad. Les llegó a decir estúpidos. Y es que esto era la realidad, mis hermanos, sí lo eran. Y por eso ellos se enojaban y lo perseguían. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando alguien nos habla con la verdad? Cuando nos dicen algo que es verídico, nos enojamos. ¿Y por qué nos enojamos si aquello que se nos está diciendo, si sabemos nosotros en nuestra mente que es la verdad, por qué nos enojamos? ¿Por qué me hace enojar? Decimos, porque en realidad nos está diciendo una verdad. Nadie tiene por qué hacernos enojar. Si nos hablan con la verdad como Jesús les hablaba a estos judíos, no tienen por qué enojarse. No tenemos por qué enojarnos también nosotros. Y esto a nosotros nos sirve mucho. Leer de las lecturas, a interiorizar el mensaje muy dentro de nuestra persona y ver en qué tenemos que cambiar, qué cambio tenemos que hacer en nuestra vida personal, qué cambio para que el Señor nos acoja, para que el Señor nos lleve de su mano, para que no se aparten nunca de nosotros. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Y Él nos lo envía, mis hermanos, a través de las lecturas. A través de su mensaje, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Que nos hagamos los sordos es otra cosa, que eso sucede con muchos. Muchos acogen el mensaje y dicen, ay, ¿cómo me gustaría servir al Señor? Ay, ¿cómo me gustaría ser un lector? Ay, ¿cómo me gustaría rezar el rosario? ¿Cómo me gustaría hacer esto? ¿Cómo me gustaría hacer el otro? Pero son perezosos. No quieren entregarse en nada. Tienen miedo al compromiso. Tienen miedo a seguir, a continuar, a lo que Dios nos invita cada día. Por eso están alejados, a pesar de que sienten el deseo, tienen el deseo, acogen la palabra, pero tienen miedo. Entonces, ¿ustedes creen que en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que Él andaba enseñando a todos estos pueblos, a todos estos hermanos judíos, ¿ustedes creen que no hubo muchas personas de ellos mismos, de estos escribas, fariseos, ancianos, sacerdotes? ¿Ustedes creen que no escuchaban con atención a Jesús y se decían entre sí, pues este hombre habla con sensatez, habla con la verdad? ¿Por qué no seguir sus pasos? ¿Por qué no seguir su camino? ¿Por qué no escucharle? ¿Por qué no continuar junto a Él? ¿Por qué? Porque tenían miedo al que dirán. Tenían miedo a lo que los demás fueran a pensar de ellos. Por eso no lo siguieron. Prefirieron estar junto con aquellos y darle muerte. Eso es lo que prefirieron de Jesús. Sin embargo, hermanos, después,
cuando nosotros ya nos damos cuenta que no hay otro camino a seguir y que nos queremos alejar del camino que ya conocemos, nos va mal en la vida. Nos va mal porque el Señor nos está hablando constantemente. Mi hijo, no te retires, acércate a mí. Y cuando caemos en un pecado, cuando caemos en la maldad del demonio, el Señor nos dice, no te alejes, mi hijo, acércate. Mira, habla conmigo, yo estoy aquí para servirte, para ayudarte. Y el Señor, mis hermanos, nos ayuda. El Señor está presente en ese momento en que tú estás para caer en un pecado. Cuando tú le pides con el corazón, el Señor te ayuda, el Señor te protege. Así como los santos le pedían con todo el corazón, por eso es que ellos llegaron a la santidad, por eso es que ellos están ahorita en estos momentos con el Señor, gozándose de la felicidad eterna. Tal vez desde allá, y no es un tal vez, sino que mismo Jesús que les dio y les dijo a los apóstoles en aquel tiempo que ellos también serían como jueces allá junto a Él en el cielo. También ayudarían para que todo aquel que se comportara mal, todo aquel que llevaba un mal camino, le ayudaran. Ellos también iban a juzgar. Por eso Jesús, mis hermanos, cuando nosotros que tenemos un problema, alguna dificultad y no podemos directamente con Jesús, hablar con un santo de nuestra devoción, hablar con nuestra Madre Santísima, pedir de su intercesión como abogados que son ante el Señor, y ellos nos ayudan, ellos nos protegen, ellos nos encaminan de su mano. Por eso no debemos de creer en aquellos hermanos y hermanas que andan por allí enseñando otra religión, enseñando que no estamos en la correcta. Nosotros tenemos que enterarnos, buscar información, de dónde viene la información, para que así no tengamos ninguna duda, como la tienen todos estos hermanos separados, que son capaces de agarrar una estatua de la Madre Santa y quebrarla frente a su congregación. Es decir, ella no tiene manos, miren cómo van a creer. Y después a estas personas les aseguro que les va mal en su vida por todas esas cosas que hacen. ¿Por qué? Porque están en contra de alguien que es grande en este mundo. Para nosotros, nuestra Madre Santísima es grande. Y aquel que no la reconozca, un día ustedes van a ver y se van a dar cuenta que ojalá y no sea muy tarde. Ahora les invito, vamos a recitar el Salmo. Y el Salmo es el número 86. Y dice así: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor, serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos, han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente, todos los pueblos te alabamos, todos los pueblos te bendecimos, te damos gloria, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro amor más grande, en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza. Si perdemos la confianza en alguna persona, si perdemos la confianza en algún hermano, algún familiar, tal vez nuestra pareja, en ti no podemos nunca, Señor, quitar nuestra confianza de ti, porque tú eres, Señor, nuestro camino a seguir. Si nosotros nos desviamos de ese camino, nos perderemos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que continúes llevándonos de tu mano, sin que nosotros nos alejemos ni un solo instante de ti,
para que sigamos fortalecidos en ti, Señor, y vivamos siempre por ti en nuestro diario caminar. Espíritu Santo, ayúdanos también, danos la fuerza, la fortaleza necesaria para no perder el camino, para no perder esa luz de nuestro Señor. Y tú que nos das la sabiduría, tú que nos das el entendimiento, que nos haces reconocer que cuando vamos a fallar, que cuando vamos a caer en una maldad, tú nos abres la mente. Continúa siendo así, bendito Espíritu, para que no caigamos en ningún pecado, especialmente todos esos pecados de muerte que muchas de las veces sin darnos cuenta los cometemos. Ayúdanos pues, bendito Espíritu, para ser sabios en todo eso. Madre Santísima, te pido intercedas, Mamita María, como siempre, por todo lo que nosotros hemos expuesto ya ante el Señor, por todos los problemas, dificultades que hay en esta vida, especialmente por las guerras, Madre del Cielo. Que estas guerras terminen, que estas guerras se acaben, que haya paz en el mundo, que venga la paz a reinar y que venga Jesús para abrirles la mente a todos esos gobernantes que llevan a cabo esas guerras, que pelean, que no saben ni por qué pelean, porque la realidad, Mamita del Cielo, todo lo que nos está faltando hoy en la vida es por causa de estos gobiernos que son ingratos con sus ciudadanos, para que tú abogues ante nuestro Señor y hable con ellos y les cambie en su mente, les ponga un corazón de carne y les quite ese corazón de piedra. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por escuchar de este mensaje. Gracias por la atención que ponen a él. Y que cada día, hermanos y hermanas, nos llenemos con el amor de Dios a través de estos bellos mensajes, de estas bellas lecturas que leemos cada día a través de las Sagradas Escrituras. Que no dejemos de hacerlo. Y también pues no dejen de orar, no dejen de pedir a Dios por sus necesidades, y también pues pidan por nosotros a Dios, que también necesitamos de sus oraciones, también necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Si al Señor no lo tuviéramos, ¿qué sería de nosotros? Necesitamos de su ayuda en todo momento. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día martes en compañía de sus familiares. Bendiciones.